Hola, yo soy Stephanie Santos Rosa, soy residente de segundo año de Medicina Familiar y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de trauma abdominal. Para comenzar, vamos a conocer que la definición de trauma abdominal va a ser una acción violenta que va a producir lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, tanto de la pared o de víscera o de ambas, como introducción, vamos a saber que la cavidad abdominal puede alojar cantidades importantes de sangre sin que se adviertan cambios evidentes en las dimensiones o signos obvios de irritación peritoneal, por lo que es necesario saber evaluar los pacientes con un trauma abdominal. Y bueno, en todo paciente hay que sospechar una lesión visceral o vascular abdominal o una lesión pélvica hasta que se compruebe lo contrario. El primer punto a evaluar será la epidemiología, donde podemos ver que el trauma abdominal va a representar el 50% de la mortalidad entre los pacientes de 15 a 34 años y va a ser la primera y segunda causa de muerte en este grupo. En México, en el 2016 se registraron 72.821 muertes violentas, dentro de las cuales el 51% pertenecen a accidentes de trauma abdominal. Los sitios que con mayor frecuencia ocurre en el trauma abdominal va a ser en un 90% en la vía pública, en un 35% en el trabajo y en un 5% en el hogar. Como sabemos, en México el trauma penetrante ha ido aumentando conforme han transcurrido los años, mientras que el traumatismo cerrado, estos van a ser secundarios a un accidente automovilístico en un 73%, en un 15% van a ser a causa de una agresión, en un 8% por un atropellamiento, en un 1% se desconoce la causa y en un 3% va a ser secundaria a una caída. Y mientras que en el trauma penetrante vamos a ver que el agente de lesión, el más común en un 41% va a ser por un arma de fuego, en un 39% por un arma blanca. Para conocer o hablar sobre el trauma abdominal va a ser importante identificar la anatomía del abdomen. Vamos a tener que en el trauma abdominal se van a dividir en 6 regiones importantes, lo que es el abdomen anterior, la región toracoabdominal, la región de flanco y dorso, la región espacio retroperitoneal y la cavidad pélvica. Hablando sobre la región del abdomen anterior, vamos a ver que esta se va a localizar en una línea superior que pasa por los pezones y en la línea que pasan por los ligamentos inguinales, mientras que en la región toracoabdominal va a ser trazada por una área inferior a la línea mamilar por detrás del borde inferior de las escápulas y abajo por la línea inferior que pasa por los rebordes costales, y este va a incluir lo que es el diafragma, el hígado, el estómago y el vaso. Dentro de la región de los flancos y los dorsos, estos se van a localizar a partir del sexto espacio intercostal hasta lo que es la cresta ilíaca. Y bueno, en este va a ser importante porque aquí se va a localizar lo que es el espacio retroperitoneal, donde el espacio retroperitoneal vamos a tener que esta va a contener lo que es el aorta abdominal, la vena cava inferior, lo que es la mayor parte del duodeno, la presencia del páncreas, riñones, uréteres, la pared posterior del colon ascendente, la pared posterior del colon descendente y lo que es la cavidad pélvica, que como sabemos, pues la cavidad pélvica va a ser el área rodeada por los huesos pélvicos, que va a contener la parte inferior del espacio retroperitoneal e intraperitoneal. También va a tener lo que es el recto, la vejiga y los vasos ilíacos, y en las mujeres pues va a contener lo que son los órganos reproductivos. Es importante conocer el mecanismo por el cual se producen este tipo de lesiones, ya que esto nos va a ayudar a facilitar la identificación temprana de lesiones potenciales. Como podemos ver en la primera imagen, en un traumatismo cerrado vamos a valorar la presencia de lesiones a nivel del hígado, vaso e intestino. También la presencia del uso de cinturón, pues las principales lesiones a nivel de la cavidad abdominal, y en dado caso de un trauma penetrante, pues el uso de algún tipo de arma de fuego o un arma blanca. Dentro de las lesiones por el trauma cerrado van a ser a causa de un impacto directo, por un cizañamiento y lesiones por desaceleración.
vamos a tener que el órgano que con más frecuencia se afecta va a ser un vaso en 40 al 55%, el hígado en un 35 a un 45%, el intestino delgado en un 5 a 10%, mientras que en un traumatismo penetrante que va a ser ocasionado por un arma blanca o un arma de fuego, este con más frecuencia daña lo que es el hígado en un 40%, el intestino delgado en un 30%, el diafragma en un 20% y el colon en un 15%. Hablando acerca de lo que es el trauma cerrado, vamos a tener en cuenta que si se ocasionó por algún accidente automovilístico, es importante tener otros datos, sobre todo la velocidad del vehículo, el tipo de colisión, si igual fue un impacto frontal, un impacto lateral, un impacto trasero, la deformación de las partes del vehículo. También si utiliza algún tipo de dispositivo de seguridad, como es el cinturón de seguridad, o incluso el uso de unas bolsas de aire, porque se ha visto que las bolsas de aire se han logrado disminuir los traumatismos a región craneoencefálico, sin embargo, ha aumentado el riesgo de algún traumatismo a nivel abdominal. También la posición en que se encontrará el paciente al momento del accidente. En dado caso, si hay algún tipo de lesión por alguna caída, la altura en la que ocurre este tipo de caída. Y en el caso de un trauma penetrante, vamos a valorar si fue por algún tipo de arma de fuego, la trayectoria, la cavitación, la posible fragmentación de la bala, la distancia en la que se realizó este tipo de lesión y también el tipo de arma. No es lo mismo un arma por una escopeta, una pistola, un rifle, también el uso de algún tipo de cuchillo. También tenemos lo que es el trauma por explosión, donde aquí van a tener diferentes tipos de lesiones. Dentro de la lesión primaria vamos a tener que va a ser por la onda expansiva. Esta va a ocasionar lesiones a vísceras huecas, a tímpano, a pulmones e intestinos. La lesión secundaria, donde se va a relacionar con los objetos despedidos a gran velocidad y va a ocasionar generalmente pues las lesiones penetrantes. La lesión terciaria, donde pues la víctima va a ser despedida contra el suelo o contra los objetos. Y dentro de la lesión cuaternaria y quinaria, donde generalmente esta se va a deber por la presencia de inhalación de algún tipo de humo o la contaminación por el material químico que se realiza por la misma explosión. Dentro del manejo inicial, antes de valorar todo lo que es el trauma abdominal, es importante que a la llegada del paciente a urgencias realizar una evaluación primaria. Esto, pues, en primer lugar, realizar lo que es una evaluación de la vía aérea permeable, la evaluación de la ventilación, tomando parámetros como son la saturación, la frecuencia respiratoria, la expansión de la cavidad torácica, el uso de la musculatura accesoria, también la evaluación de la circulación, tomando la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, los pulsos, si hay un llenado capilar inmediato, el ritmo cardíaco, también si nuestro paciente presenta déficit neurológico, ¿para qué? Pues para poder realizar un tratamiento oportuno y poderlo estabilizar de forma oportuna. También pues exponer al paciente, desvestirlo para ver las principales lesiones y posteriormente pues evitar lo que es la hipotermia. Dentro de la evaluación que vamos a tomar en cuenta va a ser el examen físico, la inspección, como les había mencionado anteriormente, desnudar completamente al paciente, incluyendo su torso, las axilas y el periné. Dentro de la inspección vamos a valorar la presencia de signos de abrasiones, contusiones, laceraciones, la presencia de heridas penetrantes o evisceraciones. También vamos a tomar en cuenta lo que es la auscultación, la percusión y la palpación, donde en la auscultación el principal dato va a ser la ausencia de peristalsis intestinal, mientras que en la percusión y en la palpación vamos a tener los datos o no de irritación peritoneal. También no debemos de olvidar la evaluación pélvica, donde va a ser primordial detectar la presencia de alguna fractura de pelvis, donde esto nos va a hacer sospechar ante la presencia de algún tipo de hematoma escrotal o sangre en el meato uretral, y si es necesario o diagnosticamos algún tipo de fractura de pelvis, colocar un dispositivo pélvico de estabilización. También es importante evaluar la presencia o no de perforación intestinal. Esto lo vamos a hacer evaluando el tono del esfínter y buscar pues datos de sangrado evidente.
El uso de tubos gástricos y urinarios también va a ser útil porque esto nos va a ayudar a aliviar la dilatación gástrica aguda, a descomprimir el estómago y en dado caso que al colocar una sonda nasogástrica tengamos evidencia de sangrado, pues nos va a hacer sospechar de alguna lesión en el tracto digestivo alto. También pues en la colocación de una sonda Foley pues vamos a aliviar la retención urinaria, vamos a monitorizar el gasto urinario, vamos a descomprimir la vejiga y al igual que al colocar la sonda nasogástrica, si vemos o hay datos de sangrado, pues es importante realizar otros estudios para conocer este tipo de lesiones. Los exámenes de laboratorio a tomar en cuenta en primer lugar va a ser una biometría hemática, esto para conocer los niveles de hemoglobina y hematocrito que nos van a indicar una inestabilidad hemodinámica, también los niveles de amilasa o lipasa que nos van a hacer sospechar de alguna lesión a nivel del páncreas, también valorar la presencia de alteración en los gases arteriales y déficit de base e incluso nos dicen que datos de creatinina, de potasio que nos hagan sospechar de alguna rhabdomiólisis. Dentro de los estudios radiológicos vamos a tomar en cuenta lo que son las placas de tórax y de abdomen. Las placas de tórax nos van a hacer sospechar de aire retroperitoneal o aire subdiafragmático, también en abdomen la presencia de un retroneumoperitonieo y en dado caso de un trauma penetrante, pues la presencia o el alojamiento de algún tipo de bala que nos haga sospechar de una lesión a nivel de la cavidad abdominal. Por otro lado, tenemos lo que es la evaluación por ecografía focalizada en trama o lo que comúnmente conocemos como FAS, donde este nos va a ayudar a detectar líquido o hemoperitoneo progresivo. Vemos que va a tener una sensibilidad y especificidad del 100% o incluso hasta el 63%. Este va a ser un método no invasivo y se va a realizar en 4 regiones, especialmente en la región del epigastrio, en la región del hipocondrio derecho o fosa hepatorrenal, en la región esclenorrenal y en la región del pelvis o saco de Douglas. Dentro de la región del epigastrio vamos a tener que esta nos va a ayudar a evaluar lo que es el lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de los grandes vasos y el corazón y el espacio pericárdico. Dentro de la fosa hepatorrenal vamos a evaluar lo que es el hígado, el riñón derecho, el espacio hepatorrenal, que es el fondo de saco de Morrison, el receso costofrénico derecho, en búsqueda de algún tipo de derrame pleural. En la fosa esplenorrenal vamos a valorar lo que es el vaso, el riñón, la gotera parietocólica izquierda y el receso costofrénico izquierdo. Y bueno, vamos a ver que este método de FAST es un método fiable, pero no va a excluir las lesiones de víscera hueca que se manifiestan por gas libre o neumoperitoneo. En esta diapositiva les logré colocar algunas imágenes que podemos ver por FAST. En la imagen del medio vamos a ver que es localizada en la región del epigastrio, donde podemos ver la presencia de líquido, un derrame pericárdico. En la imagen de la izquierda vamos a ver la presencia de el hígado y una presencia de líquido en el saco de Morrison, mientras que en la imagen de la derecha vemos lo que es la región esplenorenal o cuadrante superior izquierdo, donde vemos la presencia del vaso y la presencia del líquido que nos hacen sospechar de algún tipo de derrame pleural. Otro método que vamos a tomar en cuenta para valorar el trauma abdominal va a ser el lavado peritoneal diagnóstico, donde este nos va a ayudar a diagnosticar lesiones en trauma contuso y también un trauma penetrante con múltiples trayectorias que involucran múltiples cavidades o trayectorias tangenciales aparentes. Vamos a ver que este es un método pues invasivo que va a requerir de experiencia quirúrgica. Este se va a realizar al colocar un catéter en la región de la cavidad peritoneal y bueno, dentro de sus contraindicaciones relativas, vamos a tener que si un paciente presenta operaciones abdominales previas, una obesidad mórbida, cirrosis avanzada y coagulopatía preexistente, hay que tener especial atención. Y bueno, el lavado peritoneal va a resultar positivo cuando extraigamos 10 mililitros de sangre roja al aspirar más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 glóbulos blancos, la presencia de bacterias, bilis o presencia de partículas de comida. Al resultarse positivo, esto es indicativo de una laparotomía urgente. Otros estudios a tomar en cuenta van a ser
Uno, en la tomografía computarizada, donde vamos a ver que este se va a realizar únicamente si tenemos a nuestro paciente hemodinámicamente estable. El paciente presenta un traumatismo cerrado y nos va a ayudar a valorar el órgano lesionado y su extensión. Este va a tener una sensibilidad del 92 al 98% y una especificidad de casi 99% en la detección de lesión de órganos sólidos. También tenemos lo que es la laparoscopía diagnóstica o toracoscopía, donde nos va a ayudar a diagnosticar lesiones diafragmáticas y de penetración peritoneal. Dentro de las indicaciones de la laparotomía vamos a tener que esta va a ser por la presencia de un trauma abdominal cerrado con hipotensión, con FAS positivo o una evidencia clínica de hemorragia intraperitoneal, o sin otra fuente de sangrado, también la presencia de hipotensión con una herida abdominal que penetra la fascia anterior, la presencia de heridas por arma de fuego que penetran la cavidad peritoneal, la presencia de visceración o sangrado de estómago, recto o tracto genitourinario después de un trauma penetrante. También la presencia de peritonitis, aire libre, aire retroperitoneal o ruptura del hemidiafragma, que lo podemos observar en una radiografía. Al realizar una tomografía con contraste, la presencia de ruptura del tracto gastrointestinal, la lesión de vejiga intraperitoneal, la lesión del pedículo renal o un lavado peritoneal diagnóstico positivo, pues son indicativos de una laparotomía. Dentro de las lesiones específicas vamos a tener las lesiones diafragmáticas, que como sabemos la más frecuente es que se lesione el hemidiafragma izquierdo, donde vamos a ver a la toma de una radiografía la frecuencia de una elevación o apariencia borrosa del hemidiafragma, la presencia igual incluso de un hemotórax o sombra de gas anormal que oscurece el hemidiafragma, o la presencia de la cavidad en la cámara gástrica en la región del tórax. También las lesiones duodenales, donde estas vamos a sospechar cuando haya un aspirado gástrico sanguinolento o un aire retroperitoneal en una radiografía o en una tomografía, o cuando un paciente no tenga uso de un cinturón de seguridad, tenga un trauma con un impacto frontal o golpe directo al abdomen con algún tipo de manubrio. Dentro de las lesiones pancreáticas vamos a tomar en cuenta el uso de una tomografía abdominal. Generalmente esta puede llegar o no a verse dentro de la primera tomografía, por lo que también es necesario repetirla posterior a 8 horas. Y bueno, las lesiones urogenitales, donde vemos la realización de una tomografía o pielografía si en nuestro paciente presenta hematomas o equimosis del dorso o el flanco, también una hematuria macroscópica o microscópica y en pacientes con un estado de choque. Por último, vamos a tener lo que es la lesión de víscera hueca, donde con más frecuencia vamos a tener que haber una lesión del hígado, del vaso y del riñón. Estos generalmente pues van a ocasionar un estado de choque, inestabilidad hemodinámica y una evidencia de hemorragia continua, por lo que es necesario realizar una laparotomía urgente. Bueno, pues esto sería todo por mi parte acerca del tema de trauma abdominal. Como conclusión, pues podemos decir que el trauma abdominal, pues los pacientes van a llegar en un estado crítico, por lo que pues va a ser necesario un abordaje rápido para así disminuir su mortalidad.